¿Te has preguntado alguna vez por qué un libro tan pequeño de la Biblia causa tanto revuelo en las iglesias? Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, se ha utilizado durante mucho tiempo para presionar a la gente a pagar el diezmo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que nos han estado engañando? Y detrás de esos famosos pasajes sobre el diezmo se esconde un mensaje tan poderoso que podría hacer tambalear los cimientos de muchas iglesias modernas. Quédate hasta el final de este video para comprender el verdadero significado del diezmo en el libro de Malaquías. Imagínate a un profeta que se atreve a desafiar no solo al pueblo, sino a los propios líderes religiosos. Un hombre que mira a los ojos a los sacerdotes y los acusa de corrupción, que cuestiona el amor de Dios de una manera que haría que muchos pastores de hoy en día se retorcieran de incomodidad. Este es el verdadero Malaquías. No un recaudador de diezmos celestial, sino un revolucionario espiritual. Viviendo unos 400 años desde Cristo, Malaquías surgió en un momento en que el pueblo de Israel había caído en una rutina religiosa vacía. El templo estaba en pie. Los rituales continuaban, pero ¿dónde estaba el fuego de la verdadera adoración? En este video vamos a desentrañar el misterio detrás de este profeta tan mal comprendido. Pero cuidado, las palabras de Malaquías no son para los débiles de corazón. Tienen el poder de desafiar todo lo que pensabas saber sobre la adoración, la integridad y lo que realmente significa honrar a Dios. Pero antes, asegúrate de suscribirte al canal para que recibas nuestros videos de primera mano. Y sin más, vamos a conocer a Malaquías. Amigos, vamos a viajar en el tiempo y sumergirnos en el escenario en el que vivió Malaquías. Imaginen a un pueblo que acaba de regresar de un doloroso exilio en Babilonia. Están de vuelta en su tierra prometida. Pero las cosas no son exactamente como esperaban. Estamos hablando del periodo posterior al exilio, alrededor del año 450 a.C. El templo fue reconstruido. Las murallas de Jerusalén están en pie nuevamente, pero algo falta. El entusiasmo inicial dio paso a un profundo desánimo. Es como si el fuego de la fe se hubiera convertido en brasas tibias. El pueblo de Israel enfrentaba enormes desafíos espirituales. Esperaban que el regreso a la tierra prometida trajera una era de prosperidad y bendiciones divinas inmediatas, pero la realidad era muy diferente. Las cosechas no eran abundantes, había conflictos con los pueblos vecinos, y la gloria de Dios no parecía tan evidente como en los tiempos de Salomón. ¿Te has sentido así alguna vez? Lleno de expectativas, pensando que Dios haría que todo sucediera en un abrir y cerrar de ojos, y de repente te encontraste enfrentando dificultades que no esperabas. Bueno, los israelitas estaban exactamente en esa situación. ¿El resultado? Un enfriamiento espiritual que afectaba a todos los niveles de la sociedad. Los sacerdotes descuidaban sus funciones, el pueblo cuestionaba el amor de Dios, y las prácticas de adoración se habían vuelto mecánicas y vacías. Era como si un manto de apatía se hubiera extendido sobre toda la nación. Imagina la escena. El templo está ahí, los sacrificios siguen ofreciéndose, pero los corazones están distantes. La gente va a los cultos, pero más por obligación que por devoción. Es en este contexto de desánimo y cuestionamiento que Dios levanta a Malaquías. Él viene como una voz de despertar, un llamado a la renovación espiritual. Malaquías surge para recordar al pueblo que, a pesar de las circunstancias difíciles, Dios no los había abandonado. Él viene a sacudir el polvo de la apatía y a reavivar la llama de la verdadera adoración. Pero ¿cómo va a enfrentar Malaquías esta situación? ¿Qué mensaje trae para un pueblo que parece haber perdido el rumbo? Prepárense, porque las palabras de Malaquías son directas y desafiantes. Pero antes, dime, ¿te has sentido perdido en medio de una rutina religiosa vacía como el pueblo de Israel en los tiempos de Malaquías? Las palabras de este profeta desafiaron la apatía de su época y están listas para hacer lo mismo contigo, sacando a la luz la verdadera esencia de la adoración y la fe. Si deseas proteger tu fe y tu familia contra las amenazas modernas que a menudo distorsionan el verdadero mensaje de Dios, es hora de actuar. El Manual de Supervivencia Cristiana fue creado especialmente para ayudarte a comprender y aplicar las enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual y fortalecer tu conexión con Dios. No dejes que la corrupción espiritual y la apatía dominen tu viaje de fe. Haz clic en el enlace en el comentario fijado y descubre cómo esta guía puede ser fundamental para reavivar la llama de la verdadera adoración en tu vida. Pero descárgala ahora, porque podría desaparecer en cualquier momento. Está en el comentario fijado. Volviendo a la historia de Malaquías, imagínate la escena. Malaquías, inspirado por Dios, se levanta y señala directamente a aquellos que deberían ser los líderes espirituales del pueblo, los sacerdotes
que deberían ser ejemplos de santidad y devoción, te habían corrompido. Malaquías no se anda con rodeos al exponer esta situación. Él dice, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Malaquías 1:7. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras? Es como si hoy alguien acusara a los pastores de estar jugando a la iglesia. ¿Pero qué estaban haciendo exactamente de malo estos sacerdotes? Bueno, estaban ofreciendo animales ciegos, cojos y enfermos en sacrificio. Dios exigía lo mejor, y ellos estaban dando la sobra. Malaquías pregunta, ¿intentarías presentarle esto a tu gobernador? ¿Estaría contento contigo? Es una cachetada en la cara de la hipocresía religiosa. Los sacerdotes también se estaban casando con mujeres que adoraban a dioses extranjeros. Esto puede parecer solo una cuestión cultural para nosotros hoy, pero en realidad era una violación seria de la alianza con Dios. Era como si estuvieran abriendo las puertas del templo a la idolatría. Malaquías advierte, Judá ha sido infiel. Una cosa abominable se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Judá ha profanado el santuario que el Señor ama, casándose con mujeres que adoran a dioses extranjeros. Es una alerta contra la mezcla de la verdadera adoración con prácticas paganas. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a toda esta falta de reverencia? Él declara que va a arrojar sobre vuestras caras el estiércol de los animales sacrificados en vuestras fiestas. Eso es lo que llamamos lenguaje profético impactante. Pero amigos, antes de juzgar duramente a estos sacerdotes, necesitamos mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no hemos actuado como sacerdotes corruptos en nuestras propias vidas? Cuando le damos a Dios nuestro tiempo sobrante, cuando adoramos de manera displicente, cuando mezclamos nuestra fe con prácticas que no agradan a Dios. El mensaje de Malaquías es un llamado a la integridad en el ministerio y en la adoración. Es un recordatorio poderoso de que Dios merece nuestro mejor, no nuestra sobra. Amigos, después de una crítica tan dura a los sacerdotes, ustedes podrían pensar que Dios estaba a punto de abandonar a su pueblo. Pero ahí es donde Malaquías nos sorprende con una poderosa declaración del amor divino. Los he amado, dice el Señor. Malaquías nos. Imagínate el impacto de esas palabras para un pueblo que se sentía abandonado. Es como si Dios estuviera diciendo, incluso en medio de todo este desorden, mi amor por ustedes no ha cambiado. Pero el pueblo, en su ceguera espiritual, te atreve a preguntar, ¿cómo nos has amado? Es increíble cómo podemos volvernos tan insensibles al amor de Dios, ¿no? A veces estamos tan enfocados en nuestras circunstancias que perdemos de vista el amor constante del Padre. Malaquías entonces recuerda al pueblo la elección soberana de Dios por Jacob en lugar de Esaú. No era una cuestión de mérito, sino de gracia divina. Dios eligió amar a Israel, no porque el pueblo fuera mejor, sino porque Él es fiel. ¿Te has sentido indigno del amor de Dios alguna vez? ¿Has cuestionado si Él realmente te ama? Las palabras de Malaquías son un recordatorio poderoso de que el amor de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su naturaleza amorosa. Pero Malaquías no se detiene ahí. Él también habla sobre la importancia de la alianza, especialmente la alianza con Leví. Mi alianza con él fue de vida y paz, dice el Señor. Malaquías 5. Esta alianza era la base del servicio sacerdotal, un llamado a la reverencia y la integridad. Es como si Dios estuviera diciendo, recuerden el pacto que hicimos, yo prometí vida y paz, y ustedes prometieron honrarme. ¿Cuántas veces no nos olvidamos de nuestras promesas a Dios? ¿Cuántas veces no damos su gracia por sentada? Malaquías entonces lanza un desafío, honrar a Dios adecuadamente. Un hijo honra a su padre y un siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está la honra que me es debida? Si yo soy señor, ¿dónde está el respeto que me es debido? Pregunta el Señor. Malaquías 1:6. Este llamado a la honra no es solo para los sacerdotes, sino para todo el pueblo. Es un recordatorio de que nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra vida entera debe reflejar el amor que Dios tiene por nosotros. Malaquías no se contenta con abordar solo las cuestiones religiosas. Él se sumerge profundamente en las heridas sociales y morales que estaban corroyendo la sociedad israelita. Es como si él dijera, la verdadera fe no se queda solo en el templo, ella transforma toda nuestra vida. Primero, Malaquías ataca un problema que estaba minando las familias, los matrimonios mixtos. Judá ha sido infiel. Una cosa abominable se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Judá ha profanado el santuario que el Señor ama, casándose con mujeres que adoran a dioses extranjeros. Malaquías, ahora, no piensen que esto era una cuestión de prejuicio racial. El problema era espiritual. Estos matrimonios estaban abriendo las puertas a la idolatría, alejando al pueblo del verdadero Dios. Es como si hoy alguien decidiera mezclar la fe cristiana con prácticas que van contra las enseñanzas bíblicas. Dios llama a esto profanación.
Pero Malaquías va más allá. Él denuncia la infidelidad conyugal con palabras duras. El Señor es testigo entre tú y la mujer de tu juventud, porque no cumpliste tu promesa de fidelidad, aunque ella es tu compañera, la mujer de tu acuerdo matrimonial. Malaquías 2:14. Imagínate el impacto de esas palabras. Malaquías está diciendo que Dios se toma muy en serio los votos matrimoniales. Él ve la infidelidad no solo como una ofensa al cónyuge, sino como una ruptura de la alianza ante Él. ¿Has parado a pensar cómo tus elecciones personales afectan tu relación con Dios? ¿Cómo la integridad de nuestras relaciones refleja nuestra fidelidad a Él? Pero Malaquías no se detiene ahí. Él también hace un llamado poderoso a la justicia social. Entonces me acercaré a ustedes para el juicio. Sin demora testificaré contra los hechiceros, los adúlteros y los perjurers, contra los que explotan a los trabajadores en sus salarios, que oprimen a las viudas y a los huérfanos y privan a los extranjeros de sus derechos, y no tienen temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:5. Es impresionante cómo Malaquías coloca la explotación de los trabajadores y la opresión de los vulnerables en el mismo nivel de pecados, como la hechicería y el adulterio. Para Dios, la injusticia social es tan grave como la inmoralidad sexual o las prácticas ocultistas. El mensaje es claro. Una fe auténtica debe manifestarse en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida cotidiana. Para Dios es todo una sola cosa. Mis queridos, después de tantas críticas y advertencias, ustedes podrían pensar que Malaquías solo traía malas noticias. Pero es aquí donde nuestro profeta nos sorprende con una promesa maravillosa que apunta a algo mucho más grande. He aquí, yo envío a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí, declara el Señor. Malaquías 3:1. Esas palabras apuntaban a un futuro glorioso. Pero ¿quién es este mensajero? ¿Y quién es este Señor que vendrá a su templo? La primera parte de esta profecía se cumplió en Juan el Bautista, el precursor que preparó el camino para Jesús. ¿Recuerdan cómo Jesús mismo citó este pasaje, refiriéndose a Juan? Es como si Malaquías estuviera mirando a través de una ventana del tiempo, viendo lo que sucedería 400 años después. Pero la promesa va más allá. Malaquías habla de alguien que vendrá como el sol de justicia, trayendo cura en sus alas. ¡Qué imagen poderosa! Es como si él estuviera describiendo a Jesús, el Mesías, que traería luz a las tinieblas y cura para las heridas espirituales del pueblo. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras para un pueblo que se sentía abandonado por Dios? Es como si Malaquías estuviera diciendo: no se desanimen, lo mejor aún está por venir. Pero atención, esa venida no sería fácil. Malaquías advierte: ¿pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá en pie cuando él aparezca? Porque él será como el fuego del orfebre y como el jabón del lavandero. Es un recordatorio poderoso de que el Mesías vendría no solo para consolar, sino también para purificar. Jesús, cuando vino, no solo trajo salvación, sino que también desafió las estructuras religiosas corrompidas de su época. Él vino para refinar y purificar al pueblo de Dios. Esa promesa del Mesías es el corazón pulsante del libro de Malaquías. Es como si Dios estuviera diciendo: sí, ustedes fallaron. Sí, las cosas están difíciles. Pero yo tengo un plan. Estoy enviando a alguien que cambiará todo. ¿Y no es increíble cómo esa promesa se cumplió en Jesús? Él vino como el mensajero de la alianza, trayendo una nueva alianza sellada con su propia sangre. Él vino como el sol de justicia, trayendo luz al mundo. Él vino como el purificador, desafiándonos a una fe auténtica y transformadora. Malaquías nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando. Él tiene un plan de redención que va más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Llegamos a uno de los pasajes más famosos y a menudo mal comprendidos del libro de Malaquías. Vamos a hablar sobre los diezmos y las ofrendas. Malaquías lanza un desafío audaz. Traigan el diezmo completo al depósito del templo, para que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:10. ¿Dios realmente está pidiendo que lo pongan a prueba? Esto es increíble, porque, generalmente, la Biblia nos advierte que no probemos a Dios, pero aquí es Él quien nos invita a hacerlo. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿quieren ver si soy fiel? Entonces sean fieles en los diezmos y las ofrendas, y vean lo que sucede. Pero vamos a entender el contexto. El pueblo estaba robando a Dios, reteniendo los diezmos y las ofrendas. Esto no era solo una cuestión financiera, sino un síntoma de un problema espiritual más profundo. Era una falta de confianza en Dios, una negativa a ponerlo en primer lugar. ¿Te has puesto a pensar alguna vez: si doy el diezmo, ¿no voy a tener suficiente para mí? Esa es exactamente la mentalidad que Malaquías está desafiando.
Es una cuestión de confiar en que Dios provee, incluso cuando parece imposible. Pero atención, Malaquías no está promoviendo una teología de la prosperidad. Él no está diciendo, dale dinero a Dios y te volverás rico. Lo que él está enseñando es sobre la fidelidad y la confianza. Es sobre poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas. La promesa que Dios hace es impresionante. Veré si no abro las compuertas del cielo y no derramo sobre ustedes tantas bendiciones, que ni siquiera tendrán dónde guardarla. Esto va más allá de las bendiciones materiales. Habla de una abundancia espiritual, de una vida que rebosa de la gracia de Dios. Amigos, el diezmo en el Antiguo Testamento era más que una obligación legal. Era una expresión de gratitud, un reconocimiento de que todo viene de Dios. En el Nuevo Testamento, aunque no tenemos un mandamiento específico sobre el diezmo, tenemos el principio de la generosidad alegre. 2 Corintios 9:7. La pregunta que Malaquías levanta es, ¿confiamos en Dios lo suficiente como para ser generosos? ¿Lo amamos lo suficiente como para ponerlo en primer lugar en nuestras finanzas? Esta enseñanza de Malaquías nos desafía a examinar nuestra actitud con respecto a todo lo que tenemos. No es solo sobre dinero, sino sobre reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y debe ser usado para su gloria. Mis queridos, ahora Malaquías nos lleva a un territorio que puede parecer aterrador a primera vista. Él habla sobre el día del Señor, un concepto que aparece varias veces en la Biblia, que apunta al juicio final de Dios. Ciertamente vendrá el día, ardiente como un horno. Todos los arrogantes y todos los que practican la maldad serán como paja, y aquel día que se acerca encenderá fuego en ellos, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 4:1. Wow, eso es lo que llamamos lenguaje fuerte. Pero antes de que nos asustemos, necesitamos entender el propósito de este mensaje. Malaquías no está tratando de asustarnos, sino de despertarnos. Es como una alarma de incendio espiritual, llamando al pueblo al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. ¿Has tenido alguna vez ese momento de susto que te hizo repensar el rumbo de tu vida? Pues es exactamente eso lo que Malaquías está haciendo aquí. Él está pintando un cuadro vívido de las consecuencias de una vida lejos de Dios. Pero gracias a Dios el mensaje no termina ahí. Malaquías continúa. Pero para ustedes que reverencian mi nombre, el sol de justicia se levantará trayendo cura en su sala. ¡Qué contraste maravilloso! Para aquellos que temen a Dios, el día del juicio no es de destrucción, sino de liberación y cura. Amigos, este es un mensaje de esperanza en medio del juicio. Es un recordatorio de que Dios es justo. Sí, pero también misericordioso. Él desea que todos se arrepientan y experimenten su cura y restauración. Malaquías entonces hace una promesa intrigante. He aquí, les enviaré al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Malaquías 4:5. Esta profecía encontró su cumplimiento en Juan el Bautista, que vino en el espíritu y poder de Elías para preparar el camino para Jesús. Es fascinante cómo Malaquías, cientos de años antes, ya apuntaba a la venida de Juan el Bautista y, por extensión, a la venida de Jesús. Es un recordatorio poderoso de cómo Dios trabaja a lo largo de la historia para cumplir sus propósitos. El mensaje final de Malaquías es un llamado a la reconciliación. Él hará que los corazones de los padres se vuelvan a sus hijos, y los corazones de los hijos a sus padres. Malaquías 4:6. Esto nos muestra que el arrepentimiento y la restauración que Dios busca no son solo individuales, sino que afectan a toda la comunidad y las relaciones familiares. Las palabras de Malaquías sobre el día del Señor nos desafían a vivir con una perspectiva eterna. Ellas nos recuerdan que nuestras elecciones tienen consecuencias eternas, que Dios desea que vivamos en armonía con Él y unos con otros. El mensaje de Malaquías es tan relevante hoy como lo era hace 2400 años. Ella nos llama a una fe auténtica, a un amor genuino por Dios y por el prójimo, y a una vida de integridad y justicia. Que podamos, como Malaquías, ser mensajeros fieles de Dios en nuestra generación. Que nuestra adoración sea sincera, nuestra fe sea práctica, nuestra confianza en Dios sea inquebrantable y nuestro amor por los demás sea activo. Recuerda, el mismo Dios que habló a través de Malaquías todavía habla hoy. Él todavía ama a su pueblo con un amor eterno. Él todavía llama a los desviados de vuelta. Él todavía promete bendiciones para los fieles. Y Él todavía está trabajando para cumplir sus propósitos en la historia. Y ahora, mi amigo, quiero escucharte. ¿Ya conocías la verdadera historia de Malaquías? ¿En tu iglesia usan este versículo en la hora del diezmo? Déjalo aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Que Dios te bendiga.